Y este es un tema interesante de cómo en algunos textos es tratado. Hoy vamos a hacer, por supuesto, como siempre, un recorte muy torpe, si se quiere, a partir de 3 textos. Uno es de la década del 30, nada menos que Los Siete Locos de Art, una de las grandes novelas de la literatura argentina. Otro es Así es mamá, de un escritor tucumano que se llama Juan José Hernández, se llamaba Juan José Hernández, que es de los años 70. Y el último texto es Las Malas, de Camila Sosa Villada, actualísimo, de la literatura cordobesa actual. O sea que 3 épocas y 3 formas de reflejar. Exactamente. 3 aspectos y los oyentes me parece que van a poder encontrar algún hilo. Nosotros vamos a exponer, ¿no? ¿Qué se dice? En qué contexto se lo empieza a tratar? ¿Con qué se lo vincula? Y bueno, el tema quedará por supuesto abierto como siempre lo está. Y las canciones de rock que también han abordado la cuestión. Exactamente. Adelante. Sí, el rock también. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de esa novela de los años 30, de Art. Art escribe mucho en teatro y en narrativa y muere en el año 42, casi olvidado. Todo el mundo de la literatura de esa época decía, este tipo escribe mal, ¿no? Le rechazaban las novelas. Y es redescubierto después, cuando hay otra mirada sobre el arte y la literatura, en un sentido más social. Entonces ahí Art pasa a ser lo que es hoy uno de los grandes escritores nuestros. Y en Los Siete Locos, en lo que se plantea es una crítica, estamos en los años 30. Buenos Aires ya es una gran ciudad, y lo que descubre Art ahí es lo que nadie había visto, como casi siempre ocurre con Art, es una especie de escritor profético. Descubre cómo funciona el capitalismo en una gran ciudad. Y el capitalismo funciona, por supuesto, beneficiando a algunos y con víctimas, digamos, oprimidas, donde él pone el foco. La literatura hasta ahí no había mirado esos márgenes, esos bordes. Art va a poner el foco ahí, va a poner la mirada ahí. Y lo va a poner en personajes que inventa, que reaccionan de distintos modos ante el sistema económico que pone el dinero en el centro de todo y que aplasta sin mirar a quién. Estamos hablando de los años 30. O sea que descubre el arrabal, lo suburbano. Eso, pero cómo funciona el capitalismo en ese sector. Y digo que estamos hablando de jornadas laborales sin horarios, de derechos laborales que no estaban ni nombrados, digamos, la explotación en su grado más descarnado, ¿cierto? Entonces, Art pone muchos personajes, de los cuales 3 son claves, ¿no? Uno es Erdosain, el personaje central, que lo que hace ante eso es deprimirse. Ahí en la novela se lo llama la angustia, que viene un poco de Dostoyevsky, eso. Es decir, el personaje se angustia, hoy lo llamaríamos depresión, una profunda depresión ante el sistema, y siente que no existe, que no es nadie, y digamos, se deja aplastar por ese sistema. Esa es una reacción. La otra la tiene otro personaje maravilloso de la creación de Art, que es el astrólogo, que es un loco, ¿no? Un loco que inventa teorías y empieza a juntar gente que no se puede juntar, que no tiene nada que ver, de la derecha hacia la izquierda, religiosos con ateos, juntan todo lo que puede en sociedades secretas para hacer la revolución. Es decir, la reacción ante el sistema es desarmar todo, ¿cierto? Y una tercera posición, que es la que tiene que ver con el tema que vamos a plantear hoy, es la del rufián melancólico. ¿Sí? El rufián, en el lunfardo porteño, es el cafillo, es decir, el hombre que tiene mujeres que trabajan para él. Y la lectura que hace de esa sociedad capitalista y del avance crudo del dinero sobre las personas, que hace el rufián, es de un cinismo cruel, abominable, por supuesto, es decir, también descarnado y rechazable desde todo punto de vista, pero es como si él dijera, bueno, si la sociedad funciona así, donde los que pueden explotan a los que no pueden, y que todo se vaya al diablo, y bueno, yo me pongo del lado de los que pueden, de los que explotan. ¿Y a quién voy a explotar? A las mujeres. Entonces esto también está poniendo en un lugar... Pero también siendo parte de ese sector marginal, digamos, ¿no? Ah, claro, sí, pero digamos, yo, donde yo puedo, ya que no puedo en una industria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con obreros, lo voy a hacer donde puedo, que es en los barrios marginales, con mujeres que trabajan para mí, ¿sí? Y dice cosas absolutamente
repudiable desde el hoy, mucho más, pero fíjense que está escrito en los años 30, dice, le preguntan si él le tiene lástima a las mujeres que trabajan para él, y dice, lástima. Amigo, a la mujer de la vida no hay que tenerle lástima. No hay mujer más perra, más dura, más amarga que la mujer de la vida. No se asombre, yo las conozco. Y después dice, lo que no han dicho los novelistas es que la mujer de la vida, que no tiene hombre, anda desesperada buscando uno que la engañe, ¿no? Que le rompe el alma de vez en cuando y que le saque toda la plata que gana. Porque así es. Y después dice, la mujer es inferior al hombre. Fíjese en las tribus salvajes. Es decir, acá el rufián melancólico lo que hace es repetir algo que ya viene, que no lo está inventando Barney, lo está inventando él, y que él recoge y lo pone en un lugar en este personaje que está diciendo, esta sociedad funciona de este modo. Es decir, el que puede oprime al que no puede. Bueno, yo repito ese esquema con las mujeres, ¿no? Bueno, en ese sentido, esa bestialidad, digamos, que se advierte en el discurso del rufián, lo que está haciendo en el fondo es denunciar un sistema, que es donde podemos empezar a mirar esta cuestión que hoy planteamos. La relación entre el sistema social y el sistema económico y la cuestión de la prostitución. Bueno. Pensaba en los tres personajes, en la lucidez del que se deprime, en ese contexto. Sí. Porque digo, para hacerte cargo de cuál es la situación, para deprimir tenés que hacer cargo de cuál es la situación y poder verla. Para poder verla tenés que tener cierta lucidez. Entonces, exactamente. Bueno, es como el camino más, si por lo menos deprimirte, digamos. Exactamente. Bueno, porque también uno puede hablar del hombre mediocre. El hombre mediocre, que era el libro de Ingeniero. Que Ingeniero decía, el hombre mediocre es el que no se hace la pregunta sobre la mediocridad. Entonces pasa. No y es muy útil el sistema. Es utilísimo. El que se hace la pregunta se angustia, ¿no? Bueno, o reacciona de la forma más cruel y perversa como el rufián. ¿Funciona así? Bueno, yo repito el funcionamiento, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos... Me va a dar algo, amigo. Claro. A mí me va a dar algo porque me parece interesante esta postura de lo profético, porque esos personajes son miles todo el tiempo, cotidianamente reactualizándose en la sociedad ahora en 2020, o sea, es muy... Yo estoy como respirando fuerte cuando estoy escuchando, ¿no? Sí, bueno, pero Art me parece que pone ese personaje para provocar eso en el lector, ¿no? Art decía que la literatura tiene que ser un cross a la mandíbula, tiene que ser una trompada para el lector, que lo conmueva, ¿no? Entonces, la conmoción viene por ahí. Esto que decís vos, si hoy en el 2020 ese discurso se repite en alguna de sus formas, me parece muchísimo más grave. Sí, claro, hay rufián. Porque acá, en los años 30, el contexto de los años 30 es bien resueltamente distinto al de hoy. ¿Por qué le llama rufianes melancólicos? ¿Por qué melancólicos? Bueno, porque el rufián, este tipo, es un tipo que anda siempre apenado, ¿no? Como que convive con la tristeza, ¿sí? Pero en su accionar no le importa absolutamente nada, de nada. Incluso dice que cuando una mujer no está bien o está enferma, él decide explotarla hasta que no dé más. Es decir, si uno lleva esto al esquema socioeconómico, y sobre todo en esos años 30, ¿cuáles son las diferencias sustanciales? Pensemos en los campos, en los peones de los campos, trabajando enfermos, bajo el sol, 16 horas, 18 horas, con sus familias a cuestas. Digamos, como esquema, no es muy distinto. Es exactamente igual. Eso es lo que está planteando Art, ¿cierto? Hacer ver eso, ¿no? Sí, la explotación hasta el final. Eso. Bueno, en el rock nacional hay una hermosa canción de Gieco, de los principios de Gieco, de los primeros años, que se llama Canción de Amor para Francisca. Si recorremos, atendemos la letra, es justamente la penuria, la tristeza profunda en el cuerpo de una prostituta que trabaja todos los días y un día que tiene libre puede ser ella misma, ¿no? Ahí también hay un sistema que le permite un día a la semana ser ella. Escuchamos a León Gieco, Canción de Amor para Francisca. Canción de Amor para Francisca, versión en vivo, versión que tiene unos largos años. León Gieco, hoy estamos hablando de prostitutas, literatura y rock.
Arrancamos con Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Esos eran Los Siete Locos de Roberto Arlt. Bueno, dijimos que íbamos a pasar a un texto un poquitito más acá en el tiempo, que es en los años 70, un escritor tucumano, Juan José Hernández, en una época en que aparecen muchos escritores de provincia muy importantes, convirtiéndose ya en escritores nacionales, no solamente de sus regiones. Hernández publica un libro de cuentos que se llama Así es mamá, donde el cuento que da nombre al libro, Así es mamá, relata desde la visión de un chico, de un niño, una escena, digamos, un movimiento en un lugar que en realidad es un prostíbulo que regentea a su mamá, pero desde la visión del chico, ese lugar es una especie de reino, su mamá es la reina del lugar, y va relatando todo desde su inocencia, con una carga de ironía enorme. Yo voy a leer ahora un fragmento, para que en el final del fragmento se podrá advertir que el dardo nuevamente está dirigido hacia los clientes. Es decir, hay una sociedad que construye y demanda eso, que termina siendo una explotación muy cruel, ¿cierto? Entonces, como para girar la mirada desde lo que venía de Arlt hacia este enfoque sobre cómo funciona la cuestión desde la mirada de un niño, ¿no? Dice: el tocador de mamá. Nunca me cansaré de admirar sus adornos. Debo decir que cada día aumentan. La semana pasada le regalaron una muñeca Lenzi vestida de española, que ella se apresuró a colocar al lado de otra, también de paño Lenzi, pero ataviada de criolla. Una Venus de alabastro le sirve para colgar sus collares. Mi cuarto, en cambio, es un altillo situado encima de la cocina. Como hasta el día de hoy mamá no ha conseguido dinero suficiente para hacer construir una escalera de material para subir a mi cuarto, debo emplear una escalera de mano que ella retira por las noches mientras duermo. Este aislamiento forzoso tranquiliza a mamá y le permite atender a sus invitados sin la preocupación de que a mí se me ocurra aparecer en lo mejor de la fiesta y desmerecer su prestigio. Porque a pesar del barrio apartado y de los charcos de agua pantanosa que se forman en la calle cuando llueve, mamá acostumbra a organizar reuniones a las que acuden personas importantes de la ciudad, doctores, escribanos, funcionarios. Una vez que se han ido los invitados, mamá vuelve a colocar en su sitio la escalera. En un papel que deja sobre la mesa de la cocina escribe la lista de compras para el mercado y otras tareas que debo cumplir a la mañana, mientras ella y los pensionistas descansan. Bueno. Tremendo. Bueno, ¿cierto? Excelente escritura. Y cómo logra ahí Hernández poner en la visión, porque la visión del chico es la visión no contaminada, es la que no tiene complicidad con nada de lo que ocurre, ¿cierto? Y desde ese lugar el texto se transforma en denuncia. Bueno, denuncia de un sistema. Y es interesante ver que los que abonan, los que construyen, los que digamos aportan para que ese sistema tenga vigencia, no son los pobres, ¿cierto? No son los marginados. Lo deja muy claro el texto también, como para que nadie dude. Claro, ¿cierto? Bueno, y sabemos que eso funciona así, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde el rock también hay una mirada que tiene mucha relación con todo esto. Acá ya estamos hablando de los años 70. En un disco de Silvina Garré, ella escribe una canción con una letra que más o menos va en el sentido de lo que estamos diciendo, que se llama justamente Prostitutas. Escuchábamos a Silvina Garré, la canción de Prostitutas se llama. Arrancábamos con un texto del año 30, estábamos en el 70, el abordaje del tema desde la literatura y desde el rock, desde lo que hay alrededor del rock. Y venimos a la actualidad. Y venimos a la actualidad, no solo a la actualidad, sino también a Córdoba, dentro de la literatura cordobesa. Y acá hagamos un pequeño paréntesis, ya hemos remarcado más de una vez que la potencia, lo mejor de la literatura argentina actual, tanto en cantidad como en calidad, está en la literatura que escriben mujeres. Casi no hay mucho para discutir ahí, porque es como una evidencia. Las mejores escritoras de los últimos 5 o 6 años, los textos más audaces, más renovadores, más potentes también, y poéticamente más logrados en muchos casos, vienen
en la mayoría de los casos, de mujeres. Lo que te hace pensar en lo que nos habremos perdido en la historia. Sí, sí, pero me parece que también tiene que ver con la irrupción feminista. Me parece que juega mucho eso, sí, en el feminismo, digamos, la corriente mundial, y que en la Argentina tuvo Fuerte impacto. Sí, un impacto muy significativo. Me parece que eso también fue un punto que ayudó a la producción de la literatura femenina, ¿no? Muy bien. O la literatura de mujeres, digamos, para no ponerlo en esos términos. Bueno, en el caso de Camila Sosa Villada, escritora de Córdoba, ella escribe, es artista y escritora, ¿no? Ella escribe una novela que se llama Las Malas, que ha sido muy leída en estos años en Córdoba, donde rescata desde el yo, digamos, desde la primera persona. Ella hace un relato de la situación de las travestis en Córdoba, en la zona del Parque Sarmiento, del monumento al Dante, en esa zona, que es muy curioso cómo empieza y termina la novela, porque el Dante, digamos, con toda su aureola, digamos, de pureza y de relación con su Beatriz, pensando en la Divina Comedia, es el que de arriba, a lo mejor mirando de reojo, ve todo lo que sucede en el mundo real, abajo en el parque, con el movimiento de las travestis, sus clientes, los policías corriendo para acá y para allá, y toda esa situación. Bueno, de las muchísimas cosas que ella relata allí, hay un relato sobre el desprecio, hay un relato sobre, obviamente, la marginación, también la violencia, ¿sí? Y un relato, de nuevo, sobre la crueldad. Es decir, eso está como en un primer plano. Detrás de ese primer plano aparecen las situaciones de ella, de sus compañeras, de los lugares que van construyendo, y ahí me parece que hay como esto es como una invitación a la lectura de la novela, que es una buena novela. Hay logros, digamos, poéticos muy significativos, ¿sí? Hay una escena, por ejemplo, donde una travesti empieza a cuidar un chico, ¿sí? Hay un chico como abandonado, bebé, ella lo empieza a cuidar y en algún momento intenta darle la teta. Y parece como una metáfora bellísima desde el punto de vista poético del deseo, ¿cierto? Que tiene que ver con el deseo, incluso con el deseo imposible. Bueno, entonces esos logros están en la novela de Sosa Villada. Pero también está la cuestión, podríamos decir, hasta psicoanalítica. La relación de ella con el padre, que es una relación atroz, aparece como uno de las puntas, uno de los despliegues, que tiene que ver con toda esta cuestión de lo que ella hace, de lo que ella relata, de lo que a ella le sucede, ¿no? El fragmento es fuerte y dice lo siguiente: el miedo lo tenía todo en mi casa. No dependía del clima o de una circunstancia en particular. El miedo era el padre. No hubo policías, ni clientes, ni crueldades que me hicieran temer del modo en que temía a mi papá. En honor a la verdad, creo que él también sentía un miedo pavoroso por mí. Es posible que ahí se geste el llanto de las travestis, en el terror mutuo entre el padre y la travesti cachorra. La herida se abre al mundo y las travestis lloramos. Bueno, ven que muy fuerte lo que dice, y con un nivel de escritura y de construcción poética muy interesante, ¿no? Subrayo esto de construcción poética porque siempre cuando se logra lo poético, cuando la metáfora toma vuelo, ese texto se hace inolvidable, al contrario del lenguaje común, ¿no? Bueno. Camila Sosa Villada. Cerramos, canción, había elegido a Andrés Calamaro. A Andrés Calamaro. Ahí me gustaría, cerrar con eso y sugerirle a los oyentes que presten atención a esta especie de canción de amor que hace Calamaro, pero si nos fijamos bien, los términos que va usando para halagar a la amada son exactamente los términos de lo que podríamos decir la sociedad patriarcal o el machismo más crudo, casi que podrían remitir al rufián melancólico, en versión... El 80% de las canciones. En versión, claro, porque habla de patrimonio,
¿cierto? sí. Soy el arquitecto de, yo soy el arquitecto de, Tu parte yo soy de- el dueño de, sí, sí. yo soy el que tiene el patrimonio de. Bueno, entonces, recorriendo esa canción, Contraposición. sí, podríamos ver los ejemplos de algo que se hace aparentemente como un saludo, como un homenaje a la chica, a la mujer amada, pero desde un lugar que contradice absolutamente eso desde el lenguaje, ¿no?